Bueno, Shabbat Shalom para toda nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. En este tiempo especial de instrucción, aquí desde la comunidad de Paipa, en Boyacá, Colombia. Saludamos al resto de las comunidades y al resto de las personas que están guardando este hermoso día de Shabbat, así como el Padre nos lo está permitiendo a cada uno de nosotros. Shabbat Shalom para todos en esta mañana. Shabbat Shalom. Vamos a continuar con el estudio de el Salmo 119, el Tehillim 119. Hemos ya venido aprendiendo acerca de cada una de las porciones que tiene este Salmo, y en esta oportunidad vamos para la quinta porción, que está en el versículo 33 hasta el versículo 40. Y esta quinta porción tiene por nombre o por título, empieza con la letra Hei. Y esto es lo que vamos a aprender en esta oportunidad. Vamos a hablar acerca de la Hei, vamos a aprender qué es lo que el Eterno en su misericordia nos quiere instruir a través de esta porción de la palabra. Y antes de empezar la lectura, vamos a aprender un poco acerca de esta letra. La letra Hei, así como lo pueden ver aquí los amados en el tablero y los del video en la imagen, la letra Hei es la quinta letra del alefato hebreo. Su significado es ventana abierta, revelación, iluminación, vida, soplo de vida, suspiro, gracia y embellecimiento. Y cada una de esas definiciones la vamos a ver plasmada en esta porción de la escritura, y es muy hermoso. Encontramos en el pictográfico que la Hei es como un muñequito, tal cual, y tiene las manitos así levantadas. La Hei es una letra que se identifica con el Ruach HaKodesh, con el Ruach de Yahweh, con el Espíritu Santo, porque algo muy especial cuando aún la pronunciamos es que cuando decimos Hei, el sonido sale desde nuestra garganta. Ahí usted puede hacer el ejercicio y diga Hei, Hei, sale desde la garganta. Entonces, ese sonido que sale desde la garganta hace una referencia al aliento de vida, como si uno fuera a tomar impulso para decir algo. Hei, sale desde lo profundo. Y tiene que ver mucho con lo que significa, ¿no? Porque hablábamos de que dentro de su significado está el soplo de vida, la vida, el aliento de vida, y también hay otra parte del significado que es el ventana abierta. Y esa ventana abierta es porque tiene relación con que tú abres la ventana y entra toda la luminosidad, ¿cierto? Cuando tú abres la ventana, abres la cortina, no solamente entra la luz, sino también entra pues el aire, ¿cierto? Como para que se purifique, para que salgan los malos olores, aun cuando uno está en la habitación, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a abrir las ventanas para que esto se airee. Sí, señor. Y espiritualmente también representa algo muy especial, es que como ventana abierta entra la luz, que es la revelación de la escritura, de la Torá, a través del Ruach de Yahweh, trae vida a nuestras vidas. Entonces eso es lo que el Padre hace a través de la escritura, y es que nosotros debemos ser esas ventanas abiertas, permitir estar dispuestos a que venga la revelación de nuestro amado Padre, que es su palabra, a través de su Espíritu Santo, para que nos dé vida. Y es algo muy hermoso que específicamente en esta porción lo vamos a ver más detallado. Y en el pictográfico, pues que está el muñequito así con las manitos abiertas, los bracitos en alto, es una representación de adoración. En el hebreo hay una palabra que es Halel, no sé si de pronto usted la ha escuchado o ha escuchado la palabra aleluya. Esa palabra que siempre la decimos, ¿no? Cuando estamos en las danzas, estamos alabando, estamos orando, decimos la palabra aleluya. Y esta palabra aleluya tiene como raíz primaria la palabra Halel, y esa palabra Halel se escribe con la letra Hei y significa alabar a Yahweh. Por eso en el pictográfico el muñequito está con sus manitas extendidas hacia arriba en señal de adoración y de exaltación a nuestro Padre. Entonces mire que la Hei significa muchas cosas, ¿no? Significa no solamente esa revelación divina que es la escritura,
la presencia del Espíritu de Yahweh en la vida, sino que también significa que a través de mi vida yo exalto el nombre del Eterno y que fuimos hechos, fuimos creados para alabarle a Él. Hay un ejemplo muy lindo antes de iniciar en el Salmo, y es cuando el Padre cambia el nombre de Abraham. No sé si lo han leído en Génesis. En Génesis encontramos que tanto Abraham como Sarai, tenían antes un nombre y luego de una situación, luego de un momento, el Padre hace el cambio del nombre para ellos. Entonces ya no era Abraham, sino era Abraham. Y vamos a ver que ese cambio del nombre es porque le agregó la Hei. Pero no solamente es que le haya agregado la Hei como tal, sino que significaba algo muy, muy especial. Y es que con el cambio del nombre de Abraham, no solamente cambia la forma en que se escribió el nombre, sino cambia también la esencia y el carácter de la persona. Y lo mismo ocurrió con Sarai. Ella se llamaba Sarai y el padre le colocó Sarah y termina también en una Hei. Entonces es algo muy bello. Por ejemplo, Abraham, solo el nombre Abraham, antes de que se le fuese agregado la Hei, significaba padre enaltecido. ¿Y qué es lo que pensamos con enaltecerse? Orgullo, ¿cierto? Eso es lo que significa Abraham. En el Strong 87 usted lo busca y dice padre enaltecido. Pero cuando Yahweh hace ese cambio y dice voy a poner la Hei, o sea, voy a poner la revelación mía en tu vida, voy a colocar mi vida, mi aliento de vida, voy a poner un soplo, voy a poner el Ruach, voy a poner el Espíritu Santo en ti, Abraham. Entonces no vas a ser un padre enaltecido. Y cuando de Abraham a Abraham, con el cambio del nombre y al agregarle la Hei, significa ya padre de multitudes o un ser muy poblado. Entonces el Eterno introduce su Hei, o sea, su aliento de vida, a la simiente de Abraham. Recordemos que Abraham fue llamado padre de multitudes, no solamente por lo que significa su nombre, sino por lo que él representa espiritualmente. Y era algo absurdo para ello, para verlo así a lo literal, porque bueno, padre de multitudes, y en ese momento, cuando se le cambió el nombre, aún todavía no había llegado el hijo de la promesa. Entonces él diría, bueno, dice que mi descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y Sara nada que tiene hijos. Entonces era algo absurdo. Pero vemos que el padre, él estaba preparando su simiente, su cera, en el hebreo cera es simiente, el esperma del hombre aún en lo físico, para que cuando viniera esa generación, que en este caso era Isaac, el de la promesa, pues se convirtiera en ese padre de multitudes, en ese patriarca, y ya sabemos lo que pasa de ahí en adelante, ¿no? De Isaac viene Jacob, y ahí se empieza a poblar el pueblo de Israel con las 12 tribus. Entonces sí se cumplió la promesa. Era necesario que primero antes el padre hiciera un cambio en el carácter, en la esencia de Abraham, para que pudiese llegar Isaac, sí. Antes, si hubiese llegado la promesa sin este cambio de identidad, posiblemente no hubiera sido con el propósito por el cual lo había establecido. Entonces dice que cuando el padre le coloca la Hei al nombre de Abraham, estoy así dando este ejemplo así como a grandes rasgos, porque pues no es el tema del día de hoy, sino para que lo tengamos en cuenta por lo que estamos estudiando la letra Hei. Y es que dentro del nombre no solamente ya estaba la simiente de Yahweh, que era el soplo de vida, sino también estaba el carácter de Yahweh, la esencia del Ruach de Yahweh en el corazón y en el alma de Abraham. Y entonces no solamente iba a tener este soplo de vida, sino que iba a tener un embellecimiento. Y ese embellecimiento del que habla la letra Hei no es un embellecimiento físico, no se está refiriendo a una hermosura física, sino se está refiriendo a la gracia de Yahweh en nosotros. Y es algo muy hermoso porque después de este proceso de transformación se convierte en un pueblo numeroso. Y lo mismo ocurre con Sarai. Sarai también era una mujer, la palabra Sarai en el Strong significa dominante, posesiva. Imagínense el carácter de esa esposa.
Era una mujer que era también orgullosa y el padre que dice, no, toca cambiarle la esencia a ella, entonces le coloca Sara. Y ese Sara no solamente significa princesa con la G, sino significa una madre, una matriarca, con una esencia de cuidar a un pueblo, muy diferente a lo que era antes. Y en nuestras vidas podemos ver que cuando el Padre llegó al encuentro a nosotros, Él hizo un cambio en nuestro nombre, ¿cierto? De pronto no tan literal así de que yo era María y ahora soy María con la G al final, ¿no? Pero sí vemos que espiritualmente el Padre hizo algo en nosotros. Ya no somos los mismos de antes, sino que ahora puso su esencia, su Espíritu Santo en nosotros para que ya no seamos los mismos de antes. Entonces, miren lo hermoso que representa esta letra y cuando empecemos a estudiar el Salmo, esta porción, pues vamos a entender por qué la Hei, por qué Esdras narró la Hei en esta pequeña porción. Bueno, hablábamos también que la Hei tiene un valor numérico y es el número 5. Y vamos a recordar qué pasó en el quinto día de la creación. Entonces quiero que me acompañen por favor a Bereshit, a Génesis, capítulo 1, versículo del 20 al 23. Y aquí vamos a encontrar qué ocurrió en el quinto día de la creación, en esa Hei, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, tiene que ver todo. Y dice Bereshit 1, 20, 23, dice: entonces Yahweh dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Yahweh creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Yahweh vio que esto era bueno. Entonces Yahweh los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el quinto día. Y aquí vemos algo especial, y es fructifíquense y multiplíquense. ¿Y qué fue lo que el Padre le dijo a Abraham? Que iba a ser padre de multitudes. O sea que esa Hei tiene que ver, el número 5 tiene que ver con multiplicación y con fructificación. No solamente física, no solamente en el campo, sino también espiritualmente. Entonces, cuando la esencia del Rúa de Yahweh toma tu vida y empieza a colocar esa simiente del Eterno en nosotros, significa algo muy, muy importante, y es que vamos a empezar a ser fructíferos y vamos a multiplicarnos espiritualmente. Y esa es la riqueza más importante. Esto es lo que representa. Aquí el Padre estaba diciéndole y le dio la orden a quienes, a los peces y a las aves. Sí. Pero espiritualmente representa una multiplicación y una fructificación espiritual. Significa que cuando Yahweh introduce su Hei, o sea, su soplo de vida, su Ruach en nosotros, significa que sí o sí tú y yo tenemos que ser fructíferos en todas las áreas. O sea que cuando yo no soy fructífera o fructífero en un área, ¿qué pasa? Es porque falta la esencia del Ruach de Yahweh. Porque dice la palabra que todo lo que tocara en nuestras manos sería multiplicado, que donde pusiéramos la planta de nuestros pies, eso sería bendito y sería nuestro. Bueno, entonces, ¿por qué en muchas áreas de nuestra vida no hemos podido dar fruto? Pregúntese usted ahí en su corazón. ¿Por qué de pronto en las finanzas todavía hay estancamiento? ¿Por qué en el área sentimental, tal vez, para los que nos están escuchando? ¿Por qué en el hogar? ¿Por qué en el ministerio no hay una multiplicación de la manera que el Padre quiere? Porque tal vez falta la esencia del Ruach de Yahweh. Sin el Espíritu Santo tú y yo no podemos ser fructíferos. De eso tengámoslo claro. Sin el Padre no podemos llegar a ser benditos y multiplicarnos de la manera que Él quiere, como nos lo está enseñando en la Escritura. En todas las áreas, porque el Padre abarca todo. Ahora, cuando Moshe, recordemos a Moshe, a Moisés, dice que él fue el hombre, el ungido de Yahweh, que el Padre escogió aún para
para ser inspirado por el Ruach de Yahweh, obviamente, para plasmar los primeros 5 libros de la escritura. Y ahí nuevamente encontramos la Hei en la Torá. Recordemos que la Torá son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y miren que esa base fundamental de la Torá son los pilares o las columnas donde se apoya toda nuestra edificación. Y toda nuestra edificación es el resto de lo que está escrito en la palabra y lo que vino a cumplir y a completar Yeshua HaMashiach cuando él vino. Por eso cuando él vino, él dice en Mateo: yo no vine para abolir la Torá, yo vine fue a completarla. Pero siempre el pilar de nuestras vidas debe ser la escritura. Y en este caso, pues, los 5 primeros libros, ¿no?, que el Padre nos estableció. No quiere decir que el resto de la palabra no, sino que, ¿por qué hago esa aclaración? Porque desafortunadamente hoy día muchas religiones están negando eso. Entonces, al negar los primeros 5 pilares, que fue donde se estableció todo, la creación del pueblo de Israel, la formación de todas las cosas, la entrega de los mandamientos, al negar eso están negando el resto de la edificación que es Yeshua. Por eso uno escucha hoy día muchas religiones y cuando les hablamos del antiguo pacto, les hablamos de la Torá, del Tanakh, ¿qué es lo primero que dicen? Que eso está abolido, que nosotros ahorita vivimos es por pura gracia, entonces por eso podemos hacer lo que queramos. Y significa que ellos no solamente están negando el pilar fundamental en el que fue edificado todo, sino están negando al mismo Ruach de Yahweh. Porque ¿qué estamos aprendiendo? Que ese 5 es la multiplicación, es el Ruach de Yahweh, es la base fundamental del soplo y del aliento de vida. Por eso, siempre que usted vuelva a escuchar a una persona que diga eso, pues ya tiene otro argumento para decir que está errado. Si no, mira, si tú y yo negamos la base fundamental en la cual el Padre escribió todo, que fue inspirado Moshe para escribir estos primeros 5 libros, y en donde está lleno de riqueza para que de ahí en adelante se siga edificando la palabra, pues entonces estamos negando al mismo Yeshua HaMashiach. Por eso, cuando Yeshua también hablaba, decía: para que se cumpla lo escrito acerca de mí en la ley, los escritos y los profetas. Ahí de qué está hablando, de la Tanakh. La ley, que son los 5 primeros libros. Los escritos, todos los que encontramos en el Tanakh, como Samuel, Crónicas, Reyes, Esdras, todos esos libros que encontramos en la escritura. Y los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, todos esos profetas. Dice Yeshua, siempre digo, todo lo que fue escrito acerca de mí en la ley, los escritos y los profetas, o sea, siempre la base fundamental, sin negar nada. Entonces hoy día, porque si el mismo Yeshua cumplió todo el Tanakh y la Torá a cabalidad y la completó con su venida, ¿por qué hoy día lo están negando? Porque no conocen al Ruach de Yahweh, porque no está introducida en su vida la Hei. Hace falta ese cambio y esa trascendencia en el carácter. Vamos a ir a Job, vamos a ir al libro de Job, antecitos de los Salmos. Job capítulo 33, versículo 4. Y aquí vamos a encontrar que está la Hei escrita en esta pequeña porción. Job 33, 4 dice: el Ruach de Yahweh, o el Espíritu de Dios, me ha creado, y el aliento del Shaddai, del Todopoderoso, me da vida. Ahí está hablando de la Hei por todo lado, ¿cierto? El Espíritu de Yahweh, Hei. El aliento, el soplo, Hei. La vida, la Hei. Entonces, aquí Job está, a través de esta pequeña porción, está dándonos una parte de lo que significa la Hei. Y ahora ahora sí, con esta introducción ya tenemos más claro todo lo que representa esta pequeña letra. ¿Usted sabía que la letra Hei está escrita, o es una de las letras que se usa para escribir el nombre de nuestro eterno todopoderoso? La palabra Yahweh está compuesta por una Yod, Hei, Vav y una Hei. Tiene 2 Hei.
sea, por todo lado, el Rúa de Yahweh. Entonces es una letra muy importante y no solamente lo vamos a dejar como una letra, sino es el mismo espíritu de Yahweh que quiere habitar en tu vida y en mi vida. Vamos ahora sí al Salmo 119, vamos a iniciar con la porción desde el versículo 33. Y vamos a ver que al inicio de esta porción hemos aprendido que cada versículo empieza con la letra correspondiente. En este caso, los 8 versículos de la quinta porción empiezan con la letra G. Pero algo muy bonito que vamos a encontrar es que al inicio de esta porción vemos que la G se usa al principio de los verbos para hacerlos causativos. ¿Qué quiere decir eso? Es como una conjugación de un verbo para que haya una acción. Por lo tanto, las oraciones que de pronto vamos a encontrar ahí, vamos a ver que siempre dice, hazme entender, hazme aprender, hazme caminar, enséñame, confírmame. Todas estas expresiones y estos verbos están conjugados con la letra G. Entonces, es como una oración muy profunda de Esdras en este momento por el Espíritu Santo, por clamar y por anhelar la presencia del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer el versículo del 33 al 35. Y dice en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: enséñame tus decretos, oh Yahweh, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Qué hermoso. Les voy a leer en la Reina Valera y dice: enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces aquí vemos una petición de dirección y guía del salmista. Lo primero que le empieza a hablar en esta porción es: Padre, te estoy pidiendo que me des de tu instrucción para que yo pueda tener una vida recta delante de ti. Y lo primero que él empieza diciendo es: enséñame. Enséñame, oh Yahweh, tus caminos, o enséñame tus decretos, o hazme entender tus decretos, conjugado con la letra G. Y aquí enfatiza el deseo de guardar el camino y la palabra de Adonai. Si Yahweh mismo le enseñaba, él preservaría y guardaría el camino hasta el fin. Significa que, ¿quién es el que nos va a enseñar todas las cosas? El mismo Padre, a través de su Ruach HaKodesh. El que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a direccionar por este camino hasta el final de nuestros días, es el Espíritu de Yahweh. Si tú y yo lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a aprender letra muerta, y hasta ahí. Vamos a aprender la parte doctrinal, la parte teórica, pero de ahí a que yo sea guiada o sea guiado por el camino de la verdad y que nunca me aparte hasta el final de mis días, eso solamente lo hace un corazón que se deja guiar y enseñar por el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no sé si usted se ha preguntado por qué gente que, digamos, duró tanto tiempo caminando con Yahweh, de un momento a otro se apartó. ¿Qué pasó? Y antes dicen, yo estuve en una iglesia 10, 15 años y me leí la Biblia y aprendí, y bueno, ¿y qué pasó? Pues no fue guiado y no fue enseñado por el mismo Ruach de Yahweh. Y no porque el Padre no lo haya querido, sino porque Él no lo permitió. Porque si miramos aquí, el salmista le está diciendo es: enséñame tú, Padre, ¿sí? Tú enséñame tus decretos para yo cumplirlos hasta el final de mis días, para yo no desviarme ni a derecha ni a izquierda. Y sin dejar esta porción, vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13 dice: pues Yahweh trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder
para que hagan lo que a Él le agrada. No sé qué dice en tu versión, Iván. Porque Yahweh es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que Yahweh mismo pone en nuestro espíritu toda la buena voluntad para obedecerle, ¿cierto? El querer como el hacer. En esta versión dice el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pero eso solamente pasa cuando tú y yo lo permitimos. Padre, es que yo quiero servirte, quiero obedecerte. Bueno, si ese es el anhelo de tu corazón y tú dispones tu ser, ¿qué dice la escritura como lo acabamos de leer? Que Él pone el querer como el hacer. Significa que esas personas que dicen, es que yo le pido a Dios que me ayude y yo no puedo, entonces no, eso es falso. Porque dice que cuando tú y yo le suplicamos al Eterno que nos ayude y que nos enseñe para no desviarnos, pues dice que pone el querer como el hacer. O sea que, ¿quién es el más interesado en que nosotros obedezcamos? Pues el mismo Padre. Aquí dice que es para que hagamos lo que a Él le agrada. O sea, el que más está interesado en la salvación de nuestras almas es el mismo Creador. Que tú y yo no lo hagamos, que saquemos excusas, eso es otra cosa. Pero aquí la escritura, si el salmista Esdras está diciendo, bueno, Padre, enséñame tus decretos, hazme entender, por favor, Padre, tal vez soy muy torpe, no entiendo, soy muy inmenso, no, como usted lo quiera llamar, a veces como nos vemos, uno dice, mi Padre, es que el camino es duro, y yo trato y me esfuerzo, pero papá, es que esta carne me domina, yo necesito tu carácter, pero hazme entender porque yo no me quiero apartar. Él dice que Él pone el querer como el hacer, para que a la final terminemos haciendo lo que a Él le agrada. Y por eso con el pasar del tiempo esas debilidades se van convirtiendo en fortaleza. Y ahí mismo en el Salmo no solamente le pide, en el 33 enséñame, sino el 34 dice, dame entendimiento, ¿cierto? Empieza diciendo así el 34, dame entendimiento para guardar tu ley. Y este entendimiento lo encontramos en el hebreo, en el Strong 995, el Strong 995 lo encontramos con la palabra bin, B-I-N, bin. Y esta palabrita bin significa apto, atento, distinguir, entender, buscar, comprender. Una persona entendida, una persona prudente, una persona que se deja enseñar, una persona inteligente. Mire todo lo que significa bien. O sea que cuando el salmista le está diciendo aquí al Eterno, Padre, dame entendimiento, no solamente es la capacidad de entender, porque yo digo, bueno, ¿y para usted qué es entendimiento? No, pues la capacidad para entender algo. Pero miren que en el hebreo, como hemos aprendido, se amplía el concepto, entonces es como si Esdras estuviera diciendo, Padre, ayúdame a ser apto para tu servicio. Ayúdame a estar atento a tu palabra, o sea, a no estar distraído, porque a veces por distraídos es que nos pasan cosas, o no, nos meten goles. Ayúdame a distinguir y a entender entre lo bueno y lo malo. Ayúdame a comprender y a considerar tus caminos. Ayúdame a separar mentalmente lo correcto y lo incorrecto. Ayúdame a discernir. Ayúdame a ser docto, pero no sé, es que aquí no está hablando no solamente en ser docto de Torah y ser el más letrado, sino para comprender la palabra, pero ¿para qué? Para guardarla, ¿sí? Por eso tú y yo cuando le pidamos bin, o ya conjugado es binah, ¿cierto? Entendimiento. Cuando le pidamos entendimiento al Padre en su palabra, no es papá, dame entendimiento para ser el más inteligente de la comunidad y saberme toda la Biblia. No, sino papá, dame entendimiento de tu escritura para que en la medida que yo la entiendo y la comprendo y distingo y aprendo a separar y a observarla, pues voy a empezar a vivirla y a ponerla por obra. Porque por eso él dice, dame entendimiento, pero ¿para qué? Para guardar la Torah, o sea, para vivirla, para ponerla por obra. Hasta el día de hoy, ¿cuál es el entendimiento que tú y yo tenemos?
¿O de qué manera le hemos pedido al Santo Rúa que nos dé su entendimiento? Padre, dame entendimiento para no ser un ignorante. Sí, pero esto va más allá. Va en el punto en que el Padre nos capacita, pero ¿para qué? Pues para no embarrarla, para no desviarnos del camino, para obedecerla. Por eso la palabra bin, también, aparte de docto, también dice prestar atención, ser prudente y también enseñar. O sea, en la medida que tú permites que el Ruda de Yahweh te llene de su entendimiento, no solamente te está capacitando con el rollo de la Torah, sino te está dando la capacidad para que vivas la palabra, pero para que la enseñes a otros. Y eso es algo maravilloso. Y tú y yo, ¿cómo estamos capaces? O sea, ¿cómo sabemos que estamos aptos para enseñar? Porque lo que enseño ya lo vivo. Y si no, no soy apto. Miren que la aptitud en Yahweh no trata de que yo aprendo la escritura en la medida en que yo me capacite y la lea, claro que sí, pero va más allá. Dice, bueno, en la medida que tú aprendes de mí, pero la vives, ahí sí vas a estar apto para enseñar. Pero en el mundo que, como lo dicen, aún en las religiones, esta persona es apta para enseñar porque tiene características de maestro y porque tiene carisma y porque cuando habla atrapa a la gente. Y por eso es que así escogen a los predicadores en las comunidades, porque tiene un carisma, porque tiene una esencia que hace que el público no se duerma, por ejemplo. Pero cuando la escritura habla de que nos dota de entendimiento es porque mi primera aptitud para ser un maestro es que yo ya debo vivir lo que estoy enseñando. Y ahí es donde muchos dicen, uy, eso es lo más difícil, porque decimos, no, yo estoy apta para enseñar porque yo soy muy buena en la escritura, o soy muy bueno y yo sé hablar hebreo. Maravilloso, cumpliste con una partecita mínima, pero lo más importante es que la vivas. Y ese es el verdadero bin, ese es el verdadero entendimiento. Porque si solamente nos detenemos en el conocimiento, pues entonces cualquiera podría ser maestro, cualquiera podría enseñar. Una vez nuestro padre nos decía, yo a cualquiera puedo darle aquí el cuaderno o estas hojas y cualquiera me expone un tema. Cualquiera puede ser un expositor de un tema y lo puede hacer hasta mejor que nosotros, pero la diferencia radica en la vivencia. Por eso siempre que encontramos en esta porción que el salmista dice, Padre, yo quiero aprender tu palabra, pero es para vivirla y ponerla por obra, ahí encontramos la vida. Porque en la medida que yo me alimento de tu vida, pues puedo darle vida a otros. Entonces ahí ya se cumple el propósito. Sin el verdadero entendimiento, tú y yo no podríamos seguir el deseo de obedecer al Padre con todo nuestro corazón. Necesitamos el entendimiento para perseverar en este camino de la fe. Claro, claro. Por eso todos los días nuestra oración debe ser como la que leemos acá en el versículo 34. Padre, dame entendimiento para obedecer tu palabra. Porque a veces no la obedecemos es porque no entendemos. Y el no entenderla tiene que estar relacionado también con el no querer, el no discernir, el no distinguir, el que el Padre nos diga, por ahí no es, y no, pues a mí me parece que los dos caminos están iguales, y el Padre, no, fíjese que si sigue por ese camino se puede caer en el hoyo, y uno, no, a mí me parece que no, le falta entendimiento, ¿sí? El prestar atención. Y cuando habla de que el entendimiento habla de prestar atención, tiene que ver con el Shema, ¿cierto? Escuchar y obedecer. Y es que hay muchos también son corchados porque podemos tener la capacidad de entender la escritura y usted la interpreta y la explica maravillosamente. Pero de ahí a que prestes atención en el momento que el Padre haga un llamado de atención, ahí hay un abismo muy grande. Por lo menos físicamente eso pasa con los niños cuando tienen el trastorno de la atención dispersa. Por ejemplo, hay niños que físicamente tienen una capacidad de entendimiento grandísima, o sea, son unos niños súper pilos,
pero todo el tiempo están. Y que la profe, hey, estamos acá, y él, sí, 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 entonces hace dos cosas y termina haciendo otras cosas. Entonces, ese entendimiento nunca va a ser fructífero, o sea, nunca se va a ver que sea una persona eficaz en lo que hace, porque desafortunadamente no presta atención. Y así nos puede pasar a nosotros. Podemos tener todo el rollo de la Torah acá, pero si no ponemos cuidado cuando el Padre nos exhorta, cuando el Padre dice, hey, por ahí no es, ojo, tenga cuidado, de nada sirve todo lo que aprendimos, porque vamos a ser como esos niños, con atención dispersa. Le hablan y, me dice a mí, ¿cómo? Y a veces somos así con el Eterno, el Padre, oiga hermano, que por ahí no es, y yo, y tenemos el conocimiento, pero como nos falta el verdadero entendimiento, que es para estar ahí pilas. Y es que prestar atención es fácil cuando hay tantas distracciones. Los niños sufren mucho de eso al comienzo. Un niño se concentra a hacer la tarea, eso toca apagar el televisor, toca cerrar la puerta, toca quitar los juguetes porque el niño está coloreando y, ay, mire el perro. Ay, sí pasa. Y los humanos somos iguales. Y con el Eterno, entonces estamos caminando y me dejo distraer. Ay, me distrae por la enfermedad, me distrae por la escasez, me distrae por lo que me dijo el vecino, me distrae por lo que me dijo mi esposo. Y el Padre, a ver, por eso cuando en el Salmo 34 dice, no sean como el mulo o como el caballo, nos dice el Padre, que necesitan un freno para ser guiados. Por eso dice, yo te daré mi entendimiento, sobre ti fijaré mis ojos para que vayamos como sin distracciones. Y es que ahorita es muy fácil distraernos por cualquier cosa, ¿o no? Sí. Cualquier cosa nos puede distraer. En este caminar, por eso necesitamos el verdadero entendimiento para perseverar, porque usted puede estar andando así, por ejemplo en estas fechas decembrinas, ¿no? Eso es una belleza, dice mi paz. Ahorita la gran parte de los creyentes que dijeron que no iban a doblar rodillas a los baales en diciembre, se distraen. Ay, no, pero es que, y entonces empiezan a hacerse los espirituales. ¿Qué tiene de malo que yo esté con mi familia? ¿Qué tiene de malo dar un regalito? Y empiezan a espiritualizar todo y a decirle a lo bueno, a lo malo decirle que está bien. Entonces aquí le falló el entendimiento, porque durante todo el año el Padre le estaba diciendo cuídese, cuídese, ponga cuidado, no se deje distraer, y llegó diciembre con su alegría y se distrajeron. Por eso en diciembre es cuando más deserciones hay en la comunidad, no se le agarraron. Cuanto más gente deja de asistir a las comunidades porque se distraen por los afanes de este mundo. Y por ahí en febrero o finales de enero llegan todos aporreados, todos trajeados. Ay, ahora sí quiero hacer tu voluntad. Sí, ¿cómo no? Que el Padre que le dijo, necio, te lo advertí, no pusiste cuidado. ¿Por qué? Porque prefirió distraerse en las costumbres de este mundo. Entonces ahí el Padre estará advirtiendo a alguno en el video de los que están acá, no se distraiga por nada de lo que pasa a nuestro alrededor, ni por las fechas, ni por las personas, ni por lo que digan. Miren, este caminar a veces es muy solitario, a veces uno tiene que andar solito con el Padre, y si uno tiene a su esposo o a su esposa, bien, y si no, usted con Yahweh, pero no se distraiga, porque ¿quién es el que le va a dar la salvación? Mi Padre. Si me la diera el hombre, pero no. Entonces por eso que debemos orar, así como lo hacía Esdras, Padre, dame entendimiento para poder obedecer tu palabra, porque en nuestras fuerzas no podemos, no vamos a poder. Y luego él dice en el versículo 35, hazme andar, ¿sí ven? Ahí ya está conjugado el verbo andar o caminar o guiar con la letra G, y ese hazme andar por el camino de tus mandatos, o guíame por la senda de tus mandamientos. Ese hazme andar es tener claro que tú y yo no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Tú y yo podemos andar por el camino, sí, pero en nuestras fuerzas tarde o temprano nos vamos a quedar sin gasolina y nos vamos a quedar varados a mitad del camino, y ahí ya no va a haber quien nos rescate. Por eso mi Padre hermoso nos dice,
que Él nos va a guiar por el camino, y en esta versión dice, guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad, o sea, el querer como el hacer, como lo leíamos en Filipenses. Pero en esta versión me parece muy especial porque dice, hazme andar por el camino de tus mandatos porque allí es donde encuentro mi felicidad. ¿En dónde encontramos la verdadera felicidad? Obedeciendo la palabra de mi Padre, en el camino del Eterno. Ahorita volviendo al tema de la época decembrina, la gente encuentra su felicidad ¿en qué? En el mercadeo, ¿no? En estrenar, en la mejor pinta, en la mejor ropa. Ahorita toda la gente es feliz porque compra ahora y paga lo de febrero y después están colgados de deudas. Entonces, claro, es una felicidad momentánea, exactamente. Entonces compran todo ahorita que toca la apariencia, ¿no? No, toca hacer la reunión en la casa, entonces el equipo de sonido más grande, el televisor más grande, y después están en sus reuniones felices, después combinan el trago, las peleas, las inmoralidades, porque en diciembre es donde también más se ven adulterios, divorcios, muertes por el licor, gente suicidándose porque se deprime, ay, estoy solo en Navidad, y con esa música tan horrible y tan deprimente que ponen, que estoy solo, y hasta los niños los deprimen que porque dónde están los juguetes y todo eso. O sea, definitivamente Satanás ahorita tiene embotado la mente de la gente y no entienden que esa no es la verdadera felicidad, porque si realmente fueran felices no se dejarían llevar por ese tipo de cosas. Entonces la gente se deprime porque no pueden comprarse su pinta en diciembre, entonces la gente llora y prefiere sacar prestado antes de que lo vean con la misma ropa y hasta con agüeros. No, yo tengo que estrenar porque si no el otro año no voy a tener ropa nueva. Y una cantidad de sandeces y de estupideces y necedades del ser humano que el Padre dice, la verdadera felicidad la encuentras es en mí, en mi palabra. ¿Sí? Entonces, por eso el salmista la tenía clara. Si yo camino por tus mandatos, voy a ser completamente feliz. Y eso nos recuerda la primera porción de Aleph, cuando hablaba de los dichosos, de los bienaventurados, de los felices. Y nos la recuerda nuevamente acá, en esta pequeña porción. Vamos a leer versículo del 36 al 37. Y dice la palabra en el Salmo 119. 36. Y dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. En esta versión dice, versículo 36 en la Reina Valera dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y aquí vamos a ver que la palabra de Yahweh va en contra de toda avaricia, ¿no? Va en contra de todo amor al dinero, de toda vanidad. Aquí el salmista entendía correctamente qué era la avaricia, y él sabía que era una amenaza para andar por el camino de Yahweh. Significa que una arma de doble filo en tu vida y en mi vida, caminando con el Eterno, puede ser el amor al dinero. De pronto usted dirá, no, yo ya no soy igual de codicioso o de ambicioso como antes, pero tal vez todavía te dejas mover por las cosas materiales. Y mira que el salmista dice, bueno, no me des amor por el dinero, que es la avaricia, pero después dice, guarda mis ojos de cosas inútiles, o en esta versión dice, de la vanidad. Porque a veces decimos, no, yo no soy codicioso, pero sí en lo profundo de nuestro corazón hay vanidad. Y la palabra vanidad tiene que ver con el hecho de que tú y yo desperdiciamos todo lo que tenemos en la inutilidad, en cosas inútiles, en cosas efímeras, en cosas que son superficiales, y que al final lo hacemos es para mostrarnos a las demás personas. Entonces, ¿con qué fin? Cuando hablamos de una persona vanidosa, ¿uno qué se imagina? El orgulloso, ¿cierto? El que presume, mire, yo estreno, yo compré, yo hice. Pero la vanidad va mucho más allá de eso, va el querer mostrar algo que tú no eres.
Y no solamente en lo físico, sino aún espiritualmente. ¿Usted sabía que hay vanidosos espirituales? Sí. Hay personas que se mofan tal vez de tener una o dos cosas que espiritualmente el Padre le ha dotado. Y pues eso es muy triste. Que si el Padre a ti te usa, y lo hemos aprendido, entre más Padre te use, más humillados debemos estar. Pero de pronto, como yo soy muy bueno en la Biblia o en la Torah, entonces sale ahí las ínfulas de orgullo. Como el Padre me usa, como yo ministro, como eso lloro y todos los demonios salen y todos se sanan. Entonces, si yo me mofo de eso, estoy cayendo en la inutilidad de la vida y es la vanidad. Entonces, miren que la vanidad y la avaricia no solamente es en cuestión de finanzas. Claro que sí, las finanzas son un problema muy grave y cuando tú y yo no tenemos esa área dominada, cuando todavía nos dejamos mover, cuando nos metemos la mano al bolsillo y todavía falta algo y como que se le mueve por allá algo adentro y no debería ocurrir, no debería ocurrir. Por eso el salmista dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor al dinero. O sea, yo prefiero estar y que mi corazón se incline a tu palabra en vez de ser avaricioso, codicioso. Y mire que en la escritura nos habla de cómo la avaricia arruinó muchos propósitos en muchas personas. Y vamos a ver varios ejemplos. Y es que solo un corazón inclinado hacia la palabra de Yahweh le va a ayudar a estar satisfecho con lo que Yahweh provee. Y es que usted sabía que un corazón avaro es un corazón insatisfecho, porque entre más tiene, nada los sacia. Y si más atiborra, quiere más, más. Y así es que tengo este celular, pero quiero 3 más. Y quiero uno mejor, pero el que tiene le sirve, no quiero algo mejor, porque tengo que estar a la vanguardia de la tecnología, un ejemplo. Y entre más quieran atiborrar para sí, más crece el corazón de egoísmo, porque esos avariciosos son más egoístas, ¿no? Son más tacaños, son los que humillan más a las personas, y por eso aquí el salmista hace una división entre el amor al dinero y el amor a la palabra. Por eso, desafortunadamente, muchos han vendido la palabra por amor al dinero. Y eso es lo que más abunda ahorita. Para dar un sermón, y un sermón ahí todo de pacotilla, cobra. ¿Quieres aprender de la Torah? ¿Quieres ser restaurado? Ay, sí, yo aquí doy un discipulado, pero vale tanto. Pero si de gracia, gratuitamente recibimos, ¿por qué hemos de cobrar por algo que mi Padre nos dio gratuitamente? Y es porque como el corazón se inclinó más a la vanidad y a la avaricia, pues ahora utilizan la palabra del Padre para lucrar sus bolsillos, para robar al pueblo, y por eso muchos siguen cayendo en ese engaño. Hay varios ejemplos, como les dije, donde la Escritura nos habla de que la avaricia ha arruinado a muchas personas. Uno de ellos fue Balaam, no sé si lo has escuchado, y vamos a ir a Segunda de Pedro. Solo le voy a dar la cita bíblica para que la lea en su casita, que es Números 22, todo el capítulo 22, para que usted lo lea y ahí aprenda acerca de Balaam. Pero aquí en la Escritura vamos a encontrar en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 14 al 16, acerca de cómo la avaricia arruinó la vida de Balaam. Recordemos que Balaam era un profeta y que él prefirió por dinero, sabiendo y conociendo quién era el Elohim de Israel y quién era el pueblo de Israel, él se dejó tentar por el dinero para maldecir al pueblo de Israel. Vino un rey y le dijo, le voy a dar tanta plata y usted va y me maldice a ese pueblo. Y Balaam, por amor al dinero, lo hizo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14 al 16. Y dice, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Mira, que está hablando de las características de los maestros de los tiempos del final, los falsos maestros. Dice que están bien entrenados ¿en qué? En la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, el que usted va a leer en su casita, Números 22.
hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido en su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana, que es cuando el padre permite que el asna de Balaam hable. Mira lo que, como comparan a los falsos maestros con Balaam, porque eran amadores del dinero. Por eso dice que la escritura, que el principio de todos los males es el amor al dinero. Otro ejemplo de otra persona que arruinó su vida por la avaricia fue Acab. Y vamos a leer Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Y dice la palabra: había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Entonces vamos a hablar de que este rey, Acab, cometió un acto de locura hasta el punto de llegar a asesinar por causa de tener lo que quiere. Por amor al dinero la gente hoy día no hace eso. Hasta matan, roban, se prostituyen. Hoy día las mujeres eso es lo que más hacen, ¿no? Dinero fácil. ¿A cambio de qué? De prostituir su cuerpo, de vender su cuerpo, aún a través de la tecnología. Y dice que Acab, rey de Samaria, un día le dijo a Nabot, versículo 2: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como una huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: que Yahweh me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta que le dio Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Mírelo haciendo pataleta porque no obtuvo lo que quiso, ¿no? O sea, le dijo a Nabot: véndame su tierra, y él dijo: no, ¿cómo se le ocurre si eso me lo entregó mi padre? Fue una herencia. Y el otro hizo pataleta que porque no se lo dieron. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Versículo 6 dice: le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab. ¿Acaso tú no eres el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Y bueno, Jezabel era una mujer mala y perversa. Ahí dice, era una mujer pero perversa, que también conseguía sus cosas de una forma perversa y mala. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes en la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel, que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. Miren la mentira que esa mujer hizo con tal de conseguir ese terreno para su esposo. Codiciosa, llena de avaricia. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Vamos a parar ahí. Ni siquiera él se cercioró de decir: ven, ¿cómo lo conseguiste? Porque el corazón era igual o peor de perverso que ella.
Lo importante era conseguirlo. Y no se les haga raro que en estos últimos tiempos la gente haga lo que sea con tal de saciar su avaricia y su codicia. Y lo más triste es que ponen la palabra del Eterno aún por encima de esas cosas. Otro ejemplo que les voy a dar el versículo para que ustedes lo lean en su casa, y es 2 de Samuel, capítulo 6, del versículo 2 al 17. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2 al 17. Y ese ejemplo es David. David también cometió una locura por su avaricia y su vanidad, su codicia. Y en esta porción de la escritura encontramos que él primero empezó a distraerse, le falló el entendimiento, porque él tenía que ir a la guerra, era el rey, y se quedó ¿dónde? En la casa ya, contando pajaritos, pereciando, y en ese momento salió a la azotea y vio a una mujer llamada Betsabe. La vio bañándose y dijo, la codició, que la codicia también es en esa parte, en el área sexual. La codició tanto en su corazón que la mandó llamar, tuvo relaciones sexuales con ella sabiendo que ella estaba casada, o sea, adulteró por codicia. Y no contento con eso, que la deseaba tanto, se enteró que estaba casada y mandó a colocar a su esposo en la principal línea de guerra. Todos los que estaban de primeras pues morían. Entonces literalmente cometió un asesinato, porque lo mandó matar. Lo mandó matar para que ella quedara soltera y coger a esa mujer solo para él. Codicia y avaricia por un momento de locura, que cuando después llega el profeta Natán y lo exhorta, le dice, usted rey podía coger la mujer que usted quisiera, pero preciso cogió a Betsabe. Ella era lo único que tenía ese hombre y a usted no le importó. Codicia. Y la codicia llega hasta ese punto, como lo que hizo Acab, como leíamos ahorita. Nabot, que era lo único que tenía Nabot, su viñedo. Como rey había podido comprar otros territorios, claro, pero no, él quería eso. Y eso hace la vanidad. Enceguece hasta el punto de que tú dices, quiero eso y hago pataleta, y si no me dan eso, pues no quiero nada. Y a veces somos así con el Eterno. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Josué. No sé si lo vamos a leer, que es cortito. Vamos a ir a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 21. Y aquí vamos a hablar de un hombre que se llamó Acán. Acán, por su avaricia, robó y llevó a Israel a la derrota. ¿Y qué pasó aquí? Israel había desobedecido las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para Yahweh. Usted puede leer en el contexto anterior, en versículos atrás, que después de lo que el padre trajo en la libertad de Jericó, después de que el padre permitió que Josué conquistara Jericó, una de las instrucciones es que no podían coger nada de las riquezas de ellos, porque eso no era para el Eterno, o sea, nada de eso podían coger. Pero este hombre Acán se robó cosas sagradas que supuestamente ya le habían, o sea, que él sabía que estaba mal, pero dice que él las robó y esas cosas eran consagradas, y dice que las escondió debajo de su tienda. O sea, como quien dice, soy avaricioso, pero eso a mí nadie me pilla. Y vamos a leer el versículo 21 y dice, desde el versículo 16, y dice, temprano a la mañana siguiente Josué presentó a las tribus de Israel delante de Yahweh, y la tribu de Judá fue la señalada. Bueno, vamos a leer en el versículo 11, y dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto, robaron lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias.
Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción, y no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice Yahweh, Elohim de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas esas cosas, apartadas para Yahweh. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y Yahweh señalará a la tribu culpable. En el contexto, Josué estaba orando y dijo: Padre, ¿por qué Jai era un territorio, un pueblo, nos derrotó si tú me prometiste que iban a haber solo conquistas? Y el padre le respondió de esta manera: pues porque hubo alguien que tiene un calentado en medio del pueblo, y por culpa de esa persona y de la codicia no voy a poder bendecirlos, y al contrario, mi espíritu se apartará de ustedes. Ahora sí saltamos al 16, y dice: temprano la mañana siguiente Josué presentó a las tribus de Israel delante de Yahweh, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Zimri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Yahweh, Elohim de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra Yahweh, Elohim de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseé tanto que los tomé, y está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran, y ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron todos los objetos escondidos allí, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia de Yahweh. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra, y tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora Yahweh traerá esta desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos, y apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces al lugar se le llama el Valle de la Desgracia, o el Valle de Acor. Así que Yahweh dejó de estar enojado. ¿Qué culpa tenía su familia de lo que él hizo? Pero eso significa que toda acción tiene una consecuencia. Y mi pecado puede traer maldición a los que están a mi alrededor. Mire que el pecado de Acán primero trajo destrucción al campamento, porque dice que Israel fue derrotado y hubo una gran mortandad. Significa que cuando tú y yo pecamos, no podemos pensar egoístamente y decir: no, yo peco y eso es problema mío, eso no va a pasar nada. Y no es así. Cuando tú y yo pecamos, debemos tener una conciencia de que si yo peco, estoy también trayendo maldición a las personas que están a mi alrededor. Si usted por lo menos está dentro de una comunidad y si usted peca, usted va a traer maldición a los que están en medio de la comunidad por causa de su pecado, a su familia, como le pasó acá, y en este caso, por amor al dinero. Otros ejemplos lo encontramos en Juan 12 y en Mateo 26, cuando Judas, ¿cierto? Judas, por amor al dinero, no vendió al maestro por unas piezas de plata. Por avaricia no traicionó al mismo Yeshua. Otro ejemplo fue Giezi. Giezi, ese está en Segunda de Reyes capítulo 5, para que lo lean en casa. Giezi era siervo de Eliseo, y a él se le hizo fácil
ir y mentir después de lo que Eliseo le había dicho de que no iban a recibir nada por la sanidad de Naamán. Cuando Naamán vino para ser sanado de la lepra, Naamán le dijo que le iba a recompensar con lo que él quisiera, pero Eliseo dijo que no iba a cobrar por algo que el padre había hecho. Pero Giesi después salió corriendo detrás del carruaje de Naamán y le dijo, no, mandó decir el siervo que sí le vamos a recibir algo. Pues Naamán inocente le dijo, claro, y le entregó unas mantos, le entregó un dinero, pero después el padre se dio cuenta de todo eso. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que la lepra de Naamán cayó sobre Giesi. ¿Por qué? Por su avaricia. Son ejemplos que encontramos en la escritura de cómo la avaricia y el amor al dinero ha arruinado a muchos. En vez de, como decía el salmista, Padre, inclina mi corazón a tus testimonios y no al amor al dinero. ¿Sí? Entonces ahí vamos aprendiendo que el amar la escritura me conlleva a aborrecer todo lo que el Padre aborrece. El amar la escritura me conlleva que si yo amo el dinero y si para mí está en primer lugar las cosas materiales, entonces mi corazón y mi lealtad están divididas. O amas al Padre o amas las cosas de este mundo. Pero no podemos amar, y el mismo Yeshua lo dijo, no puedes servir a Yahweh y a las riquezas. O somos o no somos, porque si no, no podemos ser genuinos y transparentes delante del Eterno. El mundo moderno, con su tecnología de medios y entretenimiento, nos trae un interminable número y un río de vanidad para ocupar no solamente nuestros ojos y nuestro tiempo, sino nuestro corazón y nuestra mente. Por la vanidad de la tecnología y todo esto que está ocurriendo, la gente no anda tan distraída y no les conduce a pecar. ¿Con qué más está pecando la gente hoy día? Con los ojos. Todo lo que se mira en internet, todo lo que, y como ahorita está a un alcance de nada, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene plan de datos, en la calle uno encuentra wifi gratis, en las casas, o sea, es lo primero, llega la gente, me regalan la clave del internet, porque están tan codiciosos a su pecado, aún en los ojos, y es que la vanidad me lleva a pecar con mis ojos, ¿sí? Entonces nuestra tarea es orar para que Yahweh guarde nuestros ojos de lo que me aparta de Él, pero que los mantenga abiertos para que yo no me desvíe. O sea, no es que me deje ciego, no se trata de que nos quedemos ciegos, sino que Padre, guarda mis ojos del pecado, pero mantén mis ojos alerta a lo que me puede distraer. Por eso aquí en el 37 el salmista decía, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Aparta mis ojos. Y después dice, avívame en tu camino, o en esta versión de la traducción viviente dice, dame vida mediante tu palabra. ¿Y ahí qué le está diciendo el salmista? La Hei, dame tu vida, dame tu ruach para yo tener vida. ¿Cómo el Padre nos va a guardar de todo esto que nos contamina a diario? Con el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, para que usted lo anote, Juan 14, 26, Yeshua, ¿qué les dijo? Yo me voy, pero ustedes no van a quedar solos, les voy a dejar un abogado defensor, un consolador, el Ruach de Yahweh, el Espíritu Santo, que les enseñaría todas las cosas y daría testimonio de mí. Entonces, ¿quién es el que nos va a guiar en medio de este mundo tan extraviado y tan corrompido? Pues el Ruach de Yahweh. Por eso es que la gente se desvía fácilmente, porque no tiene el Ruach, porque no tiene el soplo de vida, porque no hay un temor, porque no hay un respeto, no hay una reverencia, no han sido iluminados con la palabra del Eterno. Por eso siguen como cegados a todo lo que el mundo ofrece. Y terminamos con el versículo del 38 al 40 del Salmo 119. Y dice la escritura: confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. En esta versión dice: confirma tu palabra a tu siervo que te teme.
Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y aquí hay un anhelo ferviente por ser avivado a través de la palabra del Eterno. Y esa palabra avivamiento no es lo que habla del día, que el avivamiento es que toda la gente parezca chiflada, gritando en un lugar, en un estadio, en un sitio, en un teatro, gritando y llorando y moviendo pañoletas y cayéndose al piso, y que ese es el mover del Espíritu Santo y ese es el avivamiento del día. Usted puede buscar ahorita en internet avivamiento. ¿Cuál es el avivamiento de los falsos profetas ahorita? Engañar a la gente, solamente van en busca de un milagro, la gente toda llena de pecado y a la final siguen siendo los mismos. Pero el verdadero avivamiento del que está hablando aquí el salmista, el verdadero avivamiento del que habla el salmista, es un avivamiento de decir: Padre, dame vida, avívame. Esa palabra avívame es como cuando se está apagando la llama. ¿Y qué toca hacer cuando está la hoguera? Encenderla. Y eso es lo que el salmista está diciendo: Padre, avívame mediante tu palabra. O sea, que sopla vida sobre mi vida a través de tu palabra. Y luego dice: confirma tu palabra a tu siervo. Y esa palabra, confirmar la palabra, o sea, esa expresión, confirma tu palabra, tiene algo muy especial, y es que aquí nos recuerda que la palabra de Yahweh es establecida por siempre y para siempre. Y no es que el salmista dudara de las palabras del Eterno, no es que él dijera: Padre, confírmame lo que me estás diciendo, no es porque él dudara, sino porque las palabras del Padre son sí y amén, no cambian. Y vamos a ir a Isaías 40, versículo 8, y lo vamos a confirmar. Isaías 40, versículo 8, dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero las palabras de Yahweh permanecen para siempre. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, y ahí encontramos otro ejemplo muy bello de una mujer que le dijo: Padre, confirma tu palabra a tu sierva. Lucas, capítulo 1, versículo 38 dice: María respondió: soy la sierva de Yahweh, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. En otra versión dice: confirma la palabra, y lo vamos a leer en la Reina Valera. Aquí está en una forma diferente. ¿Lo tienes ahí, ¿vale? Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Adón, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conforme a tu palabra, o sea, confirma tu palabra a tu sierva. ¿Cuál era la palabra? Pues que ella iba a ser embarazada por el Ruach, por la Hei, para tener a su hijo, que era Yeshua, ¿cierto? Entonces aquí, cuando el salmista está diciendo confirma tu palabra, hago la aclaración, no es que él dudara, sino que las palabras del Padre es como un sello inquebrantable. Lo que él dice, así es. Lo que el Padre ha dicho para tu vida, lo que él te ha prometido para tu vida, para tu propósito, para tus generaciones, si él lo dijo, él lo hará, porque él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Amén. Lo que el Padre te ha prometido, nunca dudes de eso, porque entonces ahí estamos fallando como siervos. Si el Padre te dijo que vas a ser bendición para muchos, lo único que podemos decir es, como dijo María: he aquí soy tu sierva o tu siervo, confirma tu palabra, o sea, cúmplela, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero nunca podemos dudar de lo que el Padre nos ha hablado, porque la duda es un sinónimo de que el Ruach de Yahweh no está en nuestras vidas. Todavía no hemos sido alumbrados con su espíritu. La duda y la incredulidad van en contra de lo que el Ruach de Yahweh nos dice a través de su palabra. Ahora el salmista dice ahí en el Salmo 119,
y es: confirma a tu siervo tu promesa, pero dice también: ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. O en la otra versión decía: líbrame del oprobio. Y la palabra oprobio significa vergüenza o significa desgracia, ¿sí? Y aquí él no solamente se estaba refiriendo a la vergüenza que produce pues el pecado, pero en este caso él no andaba en pecado, era un hombre íntegro, sino el oprobio y la desgracia que viene de las personas que aborrecen seguir el camino de Yahweh. Y es que por seguir el camino de Yahweh seremos avergonzados muchas veces, en el sentido de que seremos señalados, seremos vituperados, seremos tratados con menosprecio. Porque hoy día servir a Yahweh, eso es, uy, qué vergüenza, qué oso. Uy, usted sirva de Yahweh, uy, no tiene nada más que hacer. Pero definitivamente el salmista tenía claro que ese oprobio era porque él obedecía la palabra del Eterno, entonces valía toda la pena, ¿cierto? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Y dice la palabra: así que alégrense cuando los insulten, por ser creyentes, pues los insulten en el nombre de Yeshua, porque el glorioso espíritu de Yahweh reposa sobre ustedes. Muchos seremos vituperados por muchos y nos tratarán con vergüenza por seguir el nombre de Yeshua, del Mashiach, claro que sí. Pero aquí el salmista dice: líbrame de todas esas palabras, esas ofensas que puedan hacerme, del oprobio, del señalamiento, de la burla, porque dice que el Ruach de Yahweh reposa sobre mí, o sea, la Hei, su espíritu, su presencia, la vida. Así que culminamos esta quinta porción del Salmo 19 entendiendo que el anhelo por obedecer los mandamientos, como lo decía el salmista, como lo dice aquí Esdras, era porque entendía y sabía que la única manera de ser renovado era a través de la palabra del Eterno y del Espíritu Santo. Así que mi tarea y la tuya es decir: papá, enséñame y guíame, pero a través de tu Santo Espíritu Santo. Que yo no lo haga en mis fuerzas, porque humanamente en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. En nuestras fuerzas nos vamos a cansar y este camino es largo. Clamamos para que Yeshua venga pronto, sí, pero no sabemos el día ni la hora, y mientras Él viene, ¿qué debemos hacer? Mantenernos en este camino, pero no nos podemos sostener en este camino basados en nuestra propia prudencia ni en nuestras fuerzas humanas, porque tarde o temprano nos vamos a cansar, sino vamos a mantenernos firmes a través del Ruach de Yahweh. ¿Quién es el que nos va a sostener hasta el último momento? El Ruach, a través de la palabra. Y por eso Esdras lo dice: solamente andando por tus caminos es que puedo hallar la felicidad de mi vida, es que puedo obtener todo lo que mi alma y mi corazón han deseado. Eso es lo que más nos va a saciar y nos va a llenar por completo, amén. Y eso debe ser una oración diaria de cada uno de nosotros, todos los días. No nos podemos cansar de perseverar en este camino, porque recordemos que el camino es estrecho, que la puerta es angosta y que se van a seguir levantando una infinidad de cosas para distraernos. Pero como lo aprendimos hoy, el entendimiento que hace que yo preste atención, que yo no me distraiga por esas cosas, que al final son nimiedades, son bobadas, son tonterías. Uno le pregunta a las personas: ¿y tú por qué te apartaste del camino? Y salen con unos cuentos como: es que yo no volví a la comunidad porque no me saludaron. No, y eso es real, eso es una historia verídica. O ¿y usted por qué no ha vuelto a congregarse? No, es que el pastor no me saludó, es que Dios no me cumplió. Como si Dios estuviese obligado a cumplirnos algo. Si Él cumple sus promesas, como lo leíamos, si Él confirma su palabra, es porque Él quiere, no porque lo merezcamos. Entonces, el mundo está lleno de argumentos tontos para no seguir al Eterno, pero mire todos los argumentos que el Padre nos da para seguirlo.
vida, abundancia, prosperidad, multiplicación. ¿Qué más podemos pedirle a Él? Sino que su Ruach, su Espíritu Santo, así como se paseó en el Edén, como uno lo lee en Bereshit, dice que el Ruach de Yahweh se movía sobre la faz, que así se mueva sobre nuestras vidas, que así habite, que así nos llene por completo, para que no haya nada ni nadie que nos distraiga del propósito de seguir. Amén. Amén.